Tyrion apretó el dedo. La ballesta se disparó justo mientras Lord Tywin empezaba a levantarse. El dardo se le clavó en la ingle y se volvió a sentar con un gruñido. El dardo se había hincado profundamente, hasta las plumas. La sangre manaba borbotones en torno al asta, y le salpicaba el vello del pubis y los muslos desnudos. «Me has disparado», dijo con incredulidad y los ojos vidriosos por la conmoción. «Siempre has sido único a la hora de analizar una situación de crisis, mi señor», dijo Tyrion. «Seguro que es por eso que eres la mano del rey». «No, no eres hijo mío». «En eso te equivocas, padre. De hecho, soy tu viva imagen. Anda, hazme un favor y muérete deprisa. Me está esperando un barco». Por una vez en su vida, su padre hizo lo que Tyrion le pedía. La prueba fue el hedor repentino cuando se le aflojaron los intestinos en el momento de la muerte. Bueno, al menos estaba en el lugar adecuado, pensó Tyrion. Pero la peste que llenó el excusado fue la prueba fehaciente de que el chiste acerca de su padre que se repetía tan a menudo era una mentira más. Obviamente, Lord Tywin Lannister no cagaba oro. Y así, el gran Tywin Lannister muere a manos de su hijo, Tyrion, de la forma menos épica y noble que George R.R. Martin pudo imaginar. Lo que queda más allá de toda duda es que Tyrion Lannister es quien mató a Tywin. Pero, ¿fue este acto un asesinato en toda regla? ¿O es posible que lo único que hizo Tyrion fuese evitar sufrimiento a su padre? Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca Antigua. Soy curador y hoy vamos a explorar una de las teorías que, en mi opinión, son más curiosas e interesantes en la comunidad de Canción de Hielo y Fuego. ¿Envenenó Oberyn Martell a Tywin Lannister? Y uso la palabra curiosa por una simple razón. Tanto si lo hizo como si no, la historia sigue siendo la misma. Al final, Tywin termina por morir en el retrete. Muchos son los argumentos que podemos hacer a favor y en contra de esta teoría. Varias las pistas que podemos seguir, y como siempre, vamos a intentar hacerlo en detalle. Antes de que entremos en vereda, dejadnos un comentario con vuestra opinión, y ya que os ponéis, recordad darle al like, y si no estáis suscritos al canal, y hay casi un 80% de posibilidades de que sea así, dadle a suscribir. De verdad que nos ayuda muchísimo. Pero sin más dilación, relajaos y preparaos para este viaje. ¡Vamos allá! ¿De dónde nace esta teoría? Bien, hay un detalle que no pasa desapercibido. Encontró a su padre donde sabía que estaría, sentado en la penumbra de la habitación del retrete de la torre, con la túnica enroscada en torno a la cintura. Y si bien es verdad que visitar el excusado es algo natural, Tyrion tuvo tiempo de encontrar a Shae, mantener un breve intercambio con ella y terminar con su vida usando las manos de oro, que siempre están frías. Es lógico pensar que Tywin había pasado allí algún tiempo, pues no es hasta que Tyrion le dispara que sus intestinos se aflojan. El hedor es prueba de ello. Sabemos que al morir los esfínteres se relajan, pero no deja de ser menos cierto que los de Tywin no lo habrían hecho hasta el momento de su muerte. El estreñimiento es algo que ocurre de forma natural, pero unos capítulos antes, durante el juicio de Tyrion Lannister, se nos menciona un veneno en particular que aquí cuadra bastante bien. A esto lo llaman sangre de viuda, por el color. Una pócima muy cruel, que hace que a la víctima se le cierren la vejiga y los intestinos hasta que se ahogan sus propios venenos. Y si nos podemos fiar de Pycelle, lo que yo no termino de recomendar, estos venenos fueron robados antes de la muerte de Joffrey. Esto en sí mismo no significa demasiado. Son varios los venenos que fueron robados, pero si lo unimos al hecho de que Tywin estaba de un modo u otro estreñido, es posible que fuese envenenado. Pero hay más. Se nos dice en varias ocasiones que el cadáver de Tywin apestaba, hasta el punto en el que el bueno del rey Tommen no puede contenerse y termina por vomitar en el septo, y no habría sido por falta de intentar evitarlo. Es cierto que Tyrion le disparan las tripas, por lo que el hedor es casi esperable, pero el cuerpo de Tywin había sido tratado. No os atreváis a hablarme a mí de valía, y menos después de la chapuza hedionda que hicisteis con el cadáver de mi padre. Alteza, no podéis decir en serio. Alzó una mano llena de manchas, como para protegerse de un golpe. Las hermanas silenciosas evisceraron a Lord Tywin, le drenaron la sangre, tomaron todas las precauciones, le rellenaron el cuerpo con sales y hierbas aromáticas. Ahorradme los detalles asquerosos, ya olí el resultado de vuestras precauciones. Entre cazadores es bien sabido que hay que tener cuidado con las tripas de los animales, pues si son abiertas, la carne puede tomar un hedor pútrido. Pero así todo, parece al menos posible que la ración del cuerpo de Tywin no fuese del todo natural. Y por supuesto, Oberyn Martell sabía más que suficiente de venenos, y sin duda, quería a la mano del rey muerto. El príncipe de Dorne tiene un objetivo claro en desembarco del rey, o más bien tres, y no los esconde en absoluto. Enano, lo interrumpió la víbora roja con un tono mucho menos cordial. No me vengáis con mentiras de Lannister. ¿Nos tomáis por corderos o por idiotas? Mi hermano no es un hombre vengativo, pero no se ha pasado los últimos 16 años durmiendo. Jon Arryn fue a Lanza del Sol un año después de que Robert subiera al trono, y, como os podéis imaginar, lo interrogamos a fondo, igual que hicimos con otro centenar de personas. No he venido a presenciar una farsa de investigación. He venido a por justicia para Elia y sus hijos, y la voy a obtener. Empezando por el retrasado de Gregor Clegane, pero no me detendré ahí. Antes de morir, la enormidad que cabalga me dirá quién le dio las órdenes.
Os ruego que no dejéis de contárselo a vuestro señor padre. Oberyn clama venganza por su hermana, de quien asegura estaba tan unido como Cersei y Jaime cuando eran jóvenes, lo que desde luego hace reaccionar a Tyrion. Y el príncipe está convencido de que no fue otro sino Tywin quien dio la orden de terminar con la vida de Elia Martell y sus hijos, Rhaenys y Aegon. Cuando se enteró de la muerte de Elia, él quiso levantar un ejército y marchar hacia desembarco, pero su hermano Doran pudo convencerlo de no hacerlo. La venganza es un plato que se sirve mejor frío, y Doran tenía planes para llegar a obtenerla. Aunque este tema lo trataremos en detalle en su propio vídeo en las próximas semanas. Aseguraos de darle a la campanita para recibir notificaciones cuando publicamos nuevo contenido. Pero 16 años de espera son muchos, quizá demasiados, y los planes de su hermano no salen como ellos esperaban. Así que es posible que tras la muy larga espera, Oberyn decidiese tomarse la justicia por su mano. Y como decíamos, Oberyn sabía de venenos. Había viajado a las ciudades libres para aprender la profesión de envenenador, y si se podía dar crédito a los rumores, artes aún más oscuras. Estudió en la Ciudadela y llegó a forjar 6 eslabones de la cadena de maestre antes de aburrirse. Sirvió como soldado en las tierras de la Discordia, al otro lado del mar angosto, y cabalgó durante un tiempo con los segundos hijos antes de formar una compañía propia. Así que tenemos a la Víbora Roja, quien había sido entrenado en las artes del envenenamiento y había estudiado en la Ciudadela, quien sabemos que utiliza venenos en sus armas, y si no, que se lo digan a la montaña que cabalga, quien se describe a sí mismo como la prueba de que los dioses son bondadosos, pues si fuesen crueles, él habría sido el primer hijo y heredero de Lanza del Sol, y que además, poco después de la muerte de Joffrey, Oberyn Martell almorzó con Lord Tyrell y Tywin Lannister, por lo que tuvo una oportunidad para envenenarlo. Es cierto que esto es circunstancial, pero es evidente que la Víbora Roja fue a desembarco a buscar justicia, y Tywin, a pesar de que Tyrion se había comprometido a entregar los responsables de la muerte de Elia y sus hijos a Dorne, no está por la labor de entregar a la montaña. Por ello, la mano del rey asegura a Oberyn que fue Armory Lorch el único responsable. Desde nuestro ventajoso punto de vista, nosotros sabemos que Armory acabó con la vida de la princesa Rhaenys Targaryen, pero también sabemos que hay más. A Oberyn le cuesta aceptar la historia de cómo Lorch perdió la vida, pues fue destrozado por un oso estando desnudo. Pero de nuevo, desde nuestro ventajoso punto de vista, sabemos que así fue. Aunque claro, Oberyn no se conforma con saber que uno de los responsables ya no se cuenta entre los vivos. No, él tenía 3 objetivos, y 2 aún siguen con vida. Cuando Oberyn visita a Tyrion en las celdas negras, tienen la siguiente conversación. No sé qué haría mi hermana si tuviera que elegir entre Tommen y Myrcella, reconoció. Pero da igual, mi padre no le permitirá tomar una decisión. Vuestro padre no vivirá eternamente, señaló el príncipe Oberyn. Hubo algo en su manera de decirlo que hizo que a Tyrion se le erizara el vello de la nuca. De pronto se volvió a acordar de Elia y de lo que había hecho Oberyn el día de su llegada, mientras cruzaban el campo quemado. Quiere la cabeza que dio la orden, no solo la mano que blandió la espada. Y poco después, se ofrece ser el campeón de Tyrion. Lo que pasó en la batalla entre Gregor Clegane y Oberyn Martell es de sobra conocido. Si la Víbora Roja se hubiese mantenido calmado, si una vez consigue tumbar al gigante simplemente se hubiese apartado, él seguiría con vida. Pero no. Oberyn quería una confesión pública. Él quería escuchar, de la boca del asesino de su sobrino, quién dio la orden. Él quería que todos los presentes supiesen lo que allí ocurrió. Y esto termina por ser el fin del príncipe de Dorne. Pero he aquí la pregunta que me hace dudar. ¿Qué habría conseguido el príncipe de tener una confesión clara? Tywin Lannister es el hombre más poderoso de desembarco del rey en ese momento. Puede que de los 7 reinos. Él es, a todos los efectos, el rey. Por mucho que Ser Gregor hubiese gritado a los 4 vientos que hizo lo que hizo a las órdenes de Tywin, yo no creo que nada hubiese cambiado. Salvo tal vez que Doran Martell levantase un ejército y se dirigiese a desembarco. Pero si no lo hizo al terminar la rebelión de Robert, un momento que habría sido mucho más adecuado para hacerlo, ¿por qué hacerlo ahora? En mi opinión, resulta lógico pensar que pasase lo que pasase, Tywin hubiese escapado a la justicia del rey, pues él es la justicia del rey. Aunque claro, si la Víbora Roja ya había hincado sus colmillos en la mano del rey, si Oberyn sabía que Tywin estaba muerto y lo único que faltaba era que su cuerpo se diese cuenta de ello, la confesión cobra mucho más sentido. Al menos para mí. Y envenenándolo, y sabiendo que la montaña moriría, pues la lanza del príncipe también estaba envenenada, Oberyn habría conseguido sus 3 objetivos. Aunque de ser así, Oberyn habría actuado por su cuenta y riesgo, sin contar con el beneplácito de su hermano Doran, pues este dice que el único pequeño consuelo que le queda es que Tywin murió una muerte cruel a manos de un monstruo que él mismo había creado, refiriéndose a Tyrion por el contexto de la conversación. Doran nos dice que él y Oberyn habían trabajado juntos en sus planes, mucho más juntos de lo que parecía. Y una cosa parece segura, ellos no querían matar a Tywin. O al menos no solo eso. No. Ellos querían destruirle, robarle de todo lo que poseía, y solo entonces acabar con su vida. Además, Oberyn es un personaje, al menos en mi opinión, inteligente, si bien es verdad que gobernado por sus emociones. Si tras la llegada de la Víbora Roja a desembarco del rey, Tywin muere envenenado,
No hace falta ser un genio para darse cuenta que la llegada de un envenenador de muy reputada fama, ligada a la muerte de aquel que posiblemente ordenó la muerte de su hermana, a quien dicho envenenador estaba muy unido, es, como poco, bastante sospechosa. Si alguien en el círculo de los Lannister hubiese realizado esta conexión, es más que probable que el león lanzase sus garras contra Dorne, algo que Doran no quería que ocurriese. Sus planes son más sutiles. En mi opinión, es extraño pensar que Oberyn envenenara a Tywin. A mí no me cuadra, pues lo único que traía son consecuencias negativas para Dorne, y por mucho que quiera venganza, ellos aún tienen a Myrcella Baratheon entre sus manos. Una carta que aún estaba por jugar. Pero claro, esto no quiere decir que Tywin no fuese envenenado. Simplemente que para mí es extraño que, en el caso de ser así, Oberyn Martell fuese el responsable. Pero hay alguien más que pudo hacerlo. Alguien que hubiese querido la muerte de Tywin, que ha demostrado la capacidad de terminar con la vida de un Lannister. Y una mano del rey, por el bien de sus planes. Alguien que sí se habría beneficiado de las más que posibles sospechas que el veneno causaría alrededor del príncipe Oberyn Martell. Varys la araña. Los planes de Varys es algo sobre lo que ya hemos hablado en la biblioteca antigua. Os dejo un link en la descripción por si queréis saber más. Pero como vemos en el epílogo de Danza de Dragones, Varys termina con la vida de Kevan Lannister, por ser demasiado bueno en su trabajo. Él necesita el caos para que así, cuando quien él llama Aegon VI llegue a la capital, sea bienvenido como un héroe, un libertador, alguien que viene a salvar al pueblo de las garras de los Lannister, que han llevado el reino al caos. Él quiere que Cersei siga cometiendo atrocidades, y la mano de Kevan está deshaciendo su buen trabajo. Tywin Lannister tampoco se habría quedado atrás en este tema. Él es quien dirige el reino. Él es quien toma las decisiones. Quitarlo de en medio para darle más poder a la reina, para que siga creando el caos, y como guinda culpar a Dorne de la muerte para que así se abra un nuevo frente, yo creo que es algo que cuadra. Puede que incluso mejor que no que fuese el propio Oberyn Martell. Ahora bien, si había envenenado a Tywin con todo esto en mente, ¿por qué enviar a Tyrion a los aposentos de su padre? Allí donde casi seguro sabía que encontraría a Shae esperándole. ¿Por qué darle explicaciones exactas de dónde ir, cuántos pasos dar y escalones andar? Es evidente que tras todo lo que había pasado, que Tyrion acabase con su padre era una posibilidad real. Si la araña le había envenenado para lanzar a Dorne contra desembarco, no tiene sentido que permitiese a Tyrion terminar con Tywin. Y yo creo que Varys quería que el enano no pudiese volver a desembarco del rey para así unirle al joven Griff. Ambas teorías tienen su parte de lógica. Ambas tienen sentido de una forma u otra. Pero una vez evaluadas, a mí no me terminan de cuadrar. Tywin tenía a Shae desnuda en su cama cuando Tyrion va a terminar con sus vidas. Si el veneno comenzaba a hacer estragos en su cuerpo, ¿se hubiese sentido lo suficientemente fuerte para la visita de la joven? Es posible. Se nos dice una y otra vez que el veneno es de acción lenta. Si Varys fue quien le envenenó, ¿es posible que sintiese que el veneno estaba tardando demasiado? De nuevo, es posible. Pero entonces, ¿por qué usar la sangre de viuda en lugar de cualquier otro veneno? Había muchos que habían sido robados. Demasiadas preguntas sin respuesta. Cuando comencé a escribir este guión, yo estaba decidido a llegar a la conclusión de que Oberyn envenenó a Tywin. Pero visto todo lo que he visto, una vez he tratado de entender las consecuencias, ya no estoy tan seguro. Es posible que el hedor que emana del cadáver de Tywin sea una metáfora de cómo vivió, los horribles actos que cometió. Es posible que Oberyn le envenenara, o Varys, o ambos, o ninguno. Pero lo que es seguro es que al final, si Tywin fue o no envenenado, no importa. Él murió en el retrete, asesinado por el hijo al que había rechazado toda su vida, y probando de una vez por todas que Lord Tywin Lannister no cagaba oro. Pero, ¿qué creéis vosotros? ¿Fue Tywin Lannister envenenado? Y si es así, ¿lo envenenó Oberyn Martell usando el veneno que le faltaba al maestre Pycelle? ¿O fue tal vez Varys? ¿O pudo haber sido otro personaje? ¿O creéis que, quizá, todas estas teorías son sobre analizar, y al final, como decíamos al principio, pasara lo que pasara, en el fondo, no importa, pues la historia termina por seguir el mismo curso? Gracias a todos por escucharme. Si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejarnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. ¡Hasta pronto!